día a todos los colegas que nos escuchan en estos momentos. Bueno, vamos a comenzar este resumen con información del Estado Zulia, donde la Gobernación del Estado Zulia emitió un decreto de carácter económico para prohibir la venta de efectivo, así como el alquiler de puntos de venta, y valga la redundancia, y también controlar el expendio de productos regulados que estén cambiando de precio frecuentemente. Por supuesto, estas son medidas que, de acuerdo a la experiencia, poco tienen efecto, pero el gobierno o la gobernación, el gobernador Omar Prieto pretende controlar los altos precios en el estado Zulia a través de este decreto. También en materia de salud tenemos que las protestas, hemos hecho un seguimiento en todo el país de las protestas de enfermeras, enfermeros y del personal de salud, empleados y obreros, quienes exigen mejoras salariales. Hemos visto el día de ayer manifestaciones donde las enfermeras amenazan con renunciar masivamente si no se les da un aumento importante de su salario. Recordemos que la diferencia entre los que cobran un policía nacional bolivariano y una enfermera es de hasta 3 veces más a favor de un policía recién graduado, mientras una enfermera que tenga muchos años de experiencia está cobrando prácticamente salario mínimo. También anoche hubo una protesta por segundo día consecutivo de los médicos del Hospital Pérez Carreño, quienes exigen no solo mejoras salariales, sino también la dotación de insumos. Por otra parte, vimos que en la Asamblea Nacional hubo una queja de parte de diputados quienes les exigen al gobierno nacional que termine de responder si el plan Ubica tu Casa es una acción oficial o no, que den claridad sobre este tema. Bueno, Chugo, estas son todas las informaciones por el día de hoy que podemos dar en este espacio, y los invito para que sigan El Pitazo a través de @elpitazotv. Feliz día y seguimos en contacto. Muchísimas gracias al colega César Batis, director de elpitazo.tv en alianza con la Fuerza es la Unión. Vamos de inmediato a conversar con una colega cuyo nombre es sinónimo de solidaridad. Lo decimos porque en tiempos como estos, en tiempos no solamente de represión política, sino en tiempos de una severa crisis social y económica, eso que llaman los expertos, una emergencia humanitaria compleja como la que está viviendo nuestro país, el ejercicio del periodismo es básicamente un ejercicio de solidaridad, y el solo nombre de Beatriz Adrián es sinónimo, repito, de solidaridad. Beatriz, muy buenos días, bienvenida a la Fuerza de la Unión. En este Día del Periodista, ¿qué dices tú, qué opinas tú acerca de lo que debe ser el ejercicio de este oficio nuestro? Te escuchamos. Hola, muy buenos días. Un feliz Día del Periodista para ti, Chugo, que intentas también vencer la censura a través de tu programa de radio diariamente y pues dando a conocer lo que está pasando. Muchas veces me entero de lo que pasa bien tempranito gracias a tu programa, porque siempre estás recogiendo lo que es el acontecer del día a día en distintas regiones del país, a pesar de la censura y que nos mantiene desconectados a los venezolanos de una región a otra. Me preguntas si el periodismo es una profesión que en estos momentos necesaria y que genera solidaridad, y te respondo que sí, que obviamente es una profesión que yo digo que salva vidas, porque en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo, donde bueno, es sabido que no hay medicamentos, no hay mucha gente comiendo de la basura porque no encuentran otra forma de alimentarse, donde la hiperinflación está galopando todos los días y muchas veces hay niños que no tienen cómo comprarles una fórmula láctea para poder alimentarse, bebés desnutridos en los hospitales. Pues una vez que nosotros como periodistas difundimos estas informaciones, no solamente generamos solidaridad en Venezuela, también fuera del territorio. Muchos personas, en mi caso colombianos, me han contactado para decirme: Beatriz, ¿cómo ayudo a esa familia de la que hablaste, que tienen una hija con
baja insulina, que no consigue la insulina, que tiene diabetes, cómo hacemos para mandarle algunos alimentos, cómo hacemos para ayudar a esa persona, a ese niño que está hospitalizado y que necesita un poquito de apoyo en cuanto a algún medicamento necesario. Justamente todas esas redes se tejen y termina llegando la ayuda desde el exterior. Muchísimas personas han enviado cajas de alimentos, medicamentos esenciales, cuando se enteran de las informaciones a través de el trabajo que hacen los corresponsales extranjeros que todavía están en Venezuela, y también en el país a través de la labor valiente que hacen mis colegas periodistas aquí en Venezuela, difundiendo en las redes sociales, en los portales web, las noticias, tanto servicios públicos como las informaciones, como la señora que al frente del Ministerio de Salud mostró su seno porque tenía un cáncer terminal y no había podido conseguir su quimioterapia. Bueno, gracias a esa información, la señora pudo hacerse sus sesiones de quimioterapia o las está realizando en este momento, y esperemos que no sea tarde, pero ya vemos que la solidaridad está allí y que los venezolanos son empáticos, los ciudadanos del mundo que tienen gran corazón son empáticos y también se solidarizan con la situación de crisis que vive nuestra Venezuela. Obviamente el periodismo es una profesión hermosa, una profesión para denunciar. Te cuento una anécdota que me pasó en estos días. La semana pasada estuve en Margarita, en la isla de Coche, y hace 2 años yo había ido y conocí a un artista plástico que hace vida en la comunidad de Coche, y una persona humilde que vende sus cuadros allí en la playa. Pues él me contó que en ese momento, hace 2 años, que no tenía la pensión del Seguro Social y que era muy importante para él conseguir su pensión, porque había dedicado toda su vida a enseñar a los niños. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo lo grabé con mi celular, lo monté en las redes sociales solicitando que este señor necesitaba su pensión y que él se lo merecía, que su pensión del Seguro Social, le había dedicado toda su vida a enseñar artes plásticas y a ser cultor en su comunidad. Entonces justamente él me contó en esta oportunidad que me lo conseguí en la isla de Coche. Me dijo: oye, Beatriz, qué bueno que te veo, porque te tengo que dar las gracias. Luego de que tú me grabaste esa entrevista, pues al día siguiente me llamaron para decirme que fuera al Seguro Social, que me acercara nuevamente a llevar los papeles que ya había entregado millones de veces, pero fue a través de la denuncia pública que tomaron en cuenta su caso, pues, y que finalmente le dieron su pensión que tanto merecía este trabajador de las artes plásticas en nuestro país. Y bueno, así casos como ese pues pasan todo el tiempo, y a veces uno no se entera, a veces uno transmitió la noticia y no sabe que eso generó un efecto positivo, que ese caso se solucionó, se solventó, como muchos otros por supuesto no corren con la misma suerte. Y pues lamentablemente, como el niño que recuerdo siempre, grabamos en la Plaza Venezuela diciendo que él quería salvarse, que él quería vivir, y tristemente unas semanas después nos enteramos que había fallecido. Pues es lamentable que estas cosas estén pasando en nuestro país, pero el periodismo sigue siendo una herramienta que fomenta la solidaridad y que salva vidas. Así que mi felicitación a todos los colegas en su día, porque su labor sigue siendo una labor muy importante. Informar es eso, es intentar generar un cambio positivo para la situación que está mal en este momento. Hay muchas cosas que están mal, pero también contamos con los buenos corazones, el ser buenos ciudadanos, ser buenas personas, y el generar esa empatía en nosotros para que traten por lo menos algunos de los casos que son difundidos, de tantos que hay en Venezuela, pues se busque una solución y se logre solventar esa situación que estamos reseñando. Felicitaciones a mis colegas del Pitazo, de Carauta Digital, de El Estímulo, de Efecto Cocuyo, de esas páginas que todos los días salen a la calle
a vencer la censura, a pesar de los bloqueos de la Patilla, del Nacional Web, de todos los medios que están haciendo grandes esfuerzos por vencer esos bloqueos, esa censura, y de transmitir la información y de conectar a un país que está obviamente, que el gobierno intenta obviamente mantener aislado de una región a la otra. Pues es poco lo que sabemos, y lo que sabemos es por esos periodistas valientes que están haciendo su labor. Así que con la frente en alto, sintámonos orgullosos de ser periodistas en Venezuela. Beatriz, te agradecemos a ti profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 27 de junio, Día del Periodista. Hacía referencia Beatriz Adrián a las dificultades que enfrenta el periodismo para conectar, para llevar solidaridad, para ser la voz de los que no tienen voz en virtud del monstruo de la censura. Ahora bien, la censura del siglo XXI es diametralmente distinta a la que hemos conocido en tiempos pasados. Por eso vamos a hablar de inmediato con un personaje que es ciertamente un símbolo de este nuevo periodismo electrónico. Me refiero al director de Runrunes. Él es Nelson Eduardo Bocaranda Belisario, hijo de ese legendario periodista venezolano que es Nelson Bocaranda. Nelson Eduardo, repito, es director de Runrunes, y a él le podemos hacer esa pregunta. ¿Qué es hoy la censura del siglo XXI? Nelson, te escuchamos. Buenos días. Queridísimo Chu, ante todo, bueno, feliz día del periodista para ti también y para todo tu equipo. Y bueno, hablando sobre este tema de la censura del siglo XXI, la censura del siglo XXI pues es completamente diferente. Es más o menos lo mismo que pasa cuando hablamos de las dictaduras modernas. Las dictaduras ya no son las que estudiamos en bachillerato, las que vimos en Historia Universal. Todas empiezan a tomar un tinte medianamente democrático para empezar a disfrazarse ante el mundo entero. Y lo mismo pasa con la censura. La censura no se queda atrás. Hoy en día los métodos para censurar son muy diferentes a los que encontramos en el pasado. Ya no es, en muchos casos, el censor dentro de una planta periodística con un marcador rojo que va tachando el contenido, o que va cambiando los titulares, o que va botando algunas piezas que están por salir en el proceso de edición, simplemente las elimina, sino que ahora la censura toma un tinte tecnológico, y ese tinte se debe a que la mayoría de los medios que no están que son contrarios a los regímenes pues medianamente dictatoriales o no democráticos, están en la web, y ese ataque ahora ya no es con un marcador contra el contenido como tal, sino que hoy en día es un ataque contra las infraestructuras tecnológicas. Es tratar de elevar el costo para que no sea sostenible un proyecto de noticias en digital. Es no solamente eso, sino también ralentizar las conexiones. En muchísimos de los países pues se llegan a negociaciones con las operadoras, quienes son cómplices de esa censura, y lo que hacen es que ralentizan las conexiones que se dan con las páginas web que tienen contenido que vaya en contra de los ideales del gobierno como tal. En el peor de los casos, pues se utilizan herramientas como el hackeo, se utilizan herramientas como el posicionamiento de información falsa, lo que es conocido internacionalmente como el fake news, apuntando a perfiles que perfectamente se le pueden llegar con diseño demográfico a través de las redes sociales, pues que han hecho unos trabajos excelentes en perfilar a sus usuarios. Estos son el tipo de mecanismos modernos que se utilizan cuando hablamos de censura. Hoy en día no hay una manera... Aló, disculpa, se nos metió una señal. Interesante tu caracterización de lo que es la censura en estos tiempos modernos. Ahora te pregunto, ¿cómo se combate esa censura del siglo XXI? ¿Cuáles son las herramientas, los instrumentos, no solamente de los periodistas, sino incluso del ciudadano, del infociudadano? Porque ahora el ciudadano no solamente recibe información, no solamente es lector de periódicos, sino que interactúa en las redes sociales.
¿Cuáles son las herramientas del ciudadano y del periodista para luchar contra la censura del siglo XXI? Te escuchamos. Hoy en día no hay una manera de combatir única la censura como tal. Hoy en día lo que tenemos todos es que resguardarnos ante los ataques tecnológicos que suponen hechos de censura o que están creados es para censurar el contenido como tal. La verdad es que se combate también de la misma manera como siempre se ha combatido, con periodistas que sean aguerridos, que tengan coraje y que encuentren siempre una manera o una alternativa de comunicar a las personas. Existen tantas alternativas hoy en día que van más allá de la prensa tradicional, que van más allá de la radio y la televisión, para mantenernos comunicados con nuestras audiencias, para mantenernos en contacto con nuestro público, pues que no es difícil saltar o sortear algunas de los métodos de censura como tal. Pues si bien pueden censurar una página, pueden bloquear una página, como han hecho en el país con páginas como Dollar Today, Infobae, como están haciendo en este momento con El Nacional, con La Patilla, como hacen también actualmente contra nuestro portal runrun.es, que hemos tenido que tomar precauciones y montar unos filtros para garantizar que las personas nos están visitando y que no estamos recibiendo bots visitándonos y es un ataque de negación de servicio. Pues existen plataformas que son mucho más robustas y que son mucho más usadas por todo el mundo. Si bien uno tiene que hacer grandes inversiones para proteger un servidor privado, pues Facebook tiene recursos casi que infinitos para destinarlos a desbloquear sus servidores en diferentes lugares del mundo. Eso sí, no crean que por tener recursos infinitos pues pueden hacer lo que quieran. Hay muchas de estas redes sociales que están bloqueadas en países como China, en países como Corea del Norte, donde el control es aún mayor. Pero la verdad es que hoy en día, gracias a Dios, tenemos múltiples herramientas para poder seguir conectados con nuestra audiencia en caso de ser censurados. Muchísimas gracias, Nelson. Era Nelson Eduardo Bocaranda Belisario. Nelson Eduardo es director de Runrunes, es hijo de nuestro querido amigo y maestro Nelson Bocaranda, dándonos esta clase acerca de lo que es la censura del siglo XXI y cómo combatirla. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión en este programa especial con motivo del Día del Periodista, hoy 27 de junio. El 27 de junio fue la ocasión en la que por primera vez salió el diario El Correo del Orinoco, el periódico El Correo del Orinoco, pero el de verdad, el dirigido por el libertador Simón Bolívar, no este pasquín gobiernero que lo que da es lástima y asco. No, El Correo del Orinoco de verdad. Con motivo de eso, desde el año 1964, la Sociedad
Asociación Venezolana de Periodistas declaró que el 27 de junio era el Día del Periodista en Venezuela, lo cual fue ratificado en el año 1996, si mal no recuerdo, o 94 también, en la Ley de Ejercicio del Periodismo. Hoy, 27 de junio, entonces, es día propicio para esta reflexión acerca de lo que significa hacer periodismo para la libertad en tiempos de dictadura. En estos tiempos de opacidad extrema, prácticamente dar cualquier noticia implica no contactar a la fuente, no, implica hacer una pesquisa casi que detectivesca, porque todo te lo niegan, toda información que tenga como fuente oficial te la niegan. Por eso prácticamente hoy casi todo periodismo termina siendo periodismo de investigación, y acerca de eso le vamos a preguntar a alguien que sabe de periodismo de investigación. Me refiero a la periodista Marianela Balbi. Ella es la directora del Instituto de Prensa y Sociedad, el IPIS, una organización no gubernamental precisamente orientada a promover el periodismo de investigación. Marianela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hoy en Venezuela todo periodismo es periodismo de investigación. Te escuchamos. Preguntan si el periodismo debe transformarse en periodismo de investigación. Bueno, sin duda alguna que en una situación como la actual en Venezuela, el periodismo de investigación es una herramienta fundamental para poder develar muchas situaciones de corrupción, de conflicto de intereses y de malos manejos en la gestión pública, que si no fuese por ese periodismo agudo, exigente y que busca certezas, quizás pues nunca se llegarían a conocer. El periodismo de investigación tiene la virtud de que aplica una metodología que permite desarrollar un periodismo de calidad y permite sobre todo ofrecer elementos definitivos y certeros para poder develar las situaciones que están empañando una democracia, ¿no? Como bien se conoce, el periodismo de investigación busca justamente revelar lo que el poder quiere mantener oculto, y es sin duda alguna una herramienta que está cada día más desarrollada y en furor para justamente desenmascarar pues esos mecanismos de corrupción y esos mecanismos de poder que muchas veces son la causa de grandes injusticias y que en el fondo pues siempre están enfocados a un interés público. Los periodistas venezolanos durante los últimos años han aprendido esa metodología y han aprendido a ejercer ese periodismo agudo y exigente, ¿no? Es un periodismo que se basa en datos, que se basa en hipótesis, que se basa en confirmaciones, en chequeo, en donde, que digamos que comienza el trabajo donde muchas veces otro periodismo lo da por terminado. Cuando a un periodista le llega un documento, no se publica ese documento, empieza el trabajo justamente de investigación para ir desenredando esos hilos, ¿no? que están detrás del poder y que muchas veces están generando situaciones de muchas injusticias, ¿no? Entonces, en una situación como la actual, donde realmente desconocemos a veces las magnitudes de lo que puede ser verdad, cuando tenemos que hacer un esfuerzo enorme por conocer la realidad, a veces yo prefiero contraponer a la objetividad el término de realidad, porque, bueno, sabemos que siempre eso es un término, la objetividad, bastante discutible. Entonces, más bien son elementos de facto, elementos comprobables, elementos de certezas que me permiten acercarme a lo real, a la realidad, a lo que está allí a la vista, a lo que está oculto y que no podemos ver a simple vista. Ese es el periodismo que en este momento se está ejerciendo en Venezuela con mucha valentía, que está revelando casos muy sonados, como por ejemplo todo lo que está pasando en el sur de Venezuela con el arco minero, todo el tema de las importaciones de alimentos para los subsidios gubernamentales, el problema de las medicinas y de las situaciones epidemiológicas en Venezuela, toda la situación, por ejemplo, de corrupción con los casos de Odebrecht y las ramificaciones que eso tienen en Venezuela,
Creo que son temas muy, muy fundamentales para conocer la naturaleza delictiva de muchas de las personas o funcionarios que están en el poder. Y para eso sí es muy importante un periodismo que siga esa metodología y que siga esas directrices y esas exigencias como es el periodismo de investigación. Venezuela, y yo creo que la restauración de un sistema democrático en Venezuela pasa por robustecer un periodismo que definitivamente devuelva al lector, a la audiencia, algunas verdades, algunas certezas, algunas confirmaciones de lo que sentimos que está ocurriendo y que apenas nosotros tenemos acceso a una mínima expresión. En general, como te comentaba previamente, los periodistas venezolanos han dado un paso adelante en cuanto a ese trabajo de mucha exigencia y no en vano han empezado a recibir premios y reconocimientos por esa labor. Además, por otra parte, los periodistas venezolanos también han empezado a trabajar en redes. Y esa es otra particularidad del periodismo de investigación. Han comenzado y han aprendido a trabajar en el periodismo de datos. Y así como la corrupción y el crimen organizado también se teje en redes transnacionales, bueno, los periodistas también hemos aprendido a trabajar con nuestros colegas en otros países, a triangular la información, a buscar confirmaciones por fuera de Venezuela, debido a que en Venezuela hay una tremenda opacidad y a veces no tenemos acceso a documentos ni información pública. Esto es otra particularidad de ese periodismo que está en furor y que en este momento le está haciendo muchísimo bien a la realidad venezolana y a lo que queremos como sistema democrático. Agradecemos altamente esta clase que nos estás dando acerca de lo que es periodismo de investigación. Bien lo dice Marianela Balbi, la directora del Instituto de Prensa y Sociedad. Una de las características de este periodismo de investigación es el articularse en redes que van más allá de nuestra frontera para cooperar con colegas de otros países para llegar a la verdad, porque el delito también se articula de manera internacional. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, lo ocurrido con los papeles de Panamá, los Panama Papers. Otro excelente ejemplo de esto, de cómo para llegar a la verdad en un sitio hay que buscarla más allá de nuestras fronteras. Bueno, el caso Odebrecht, el caso mayúsculo de corrupción a nivel continental. Y otro ejemplo muy importante de esto es lo que ocurrió en el caso de los CLAP, de las cajas CLAP, de este programa de chantaje, de extorsión económica por parte del gobierno. Como ustedes saben, hay empresarios en México, en Panamá, etcétera, vinculados con este tema. Y un portal venezolano que se dedicó a hacer periodismo de investigación, al portal armando.info, trabajó el tema de los Panama Papers, trabajó el tema de Odebrecht y trabajó el tema de los CLAP. Y por eso, por el tema de los CLAP, varios periodistas de armando.info tuvieron que irse del país, porque hay que decirlo, además de premios, el periodismo de investigación también da lugar a que se produzcan castigos, y el destierro es uno de los castigos que han sufrido periodistas venezolanos por hacer periodismo de investigación. Por eso tenemos en línea de inmediato a un periodista venezolano que se tuvo que ir del país por hacer periodismo de investigación. Me refiero a el colega Alfredo Mesa. Él es precisamente del staff de armando.info. Alfredo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde tu perspectiva, ¿qué es hacer periodismo de investigación hoy? ¿Cómo se puede hacer desde el destierro, desde el exilio, periodismo para y por la libertad de Venezuela? Te escuchamos. Yo diría en primer lugar que habría que aprovechar las inmensas posibilidades que nos ofrecen las redes sociales para difundir aquella información
que se censura en los medios tradicionales, bien sea por conveniencia, por miedo al gobierno o por los pactos que ya se han conocido. Eso sería una primera cosa. Y creo que en Venezuela, más que incluso en otros países, se da un hecho muy importante, que es que los periodistas, a partir de todo lo que ha sucedido, especialmente de 2014, con la compra por parte de capitales chavistas de medios tradicionales y la censura pues que se ha impuesto con toda su carga y con todo en todo su esplendor que se ha impuesto, yo diría que los periodistas hemos sabido construir una marca que ha trascendido a los medios tradicionales para los cuales trabajamos, ¿no? No sé, ahora se me viene a la mente, pues digamos, la gran cantidad de seguidores que en redes tienen, bueno, periodistas tan conocidos como Nelson Bocaranda, incluso el mismo Chugo Torrealba, en fin, son tantísimos colegas que son un medio de comunicación en sí mismo, ¿no? Y se han convertido, como digo, en una marca tan poderosa como para aquella en la que trabajaron en el pasado. En todo caso, a mí a veces me gusta pensar que esta marca en realidad es un vehículo más para que esa gran marca, para que ese gran nombre se comunique, ¿no? Y yo creo que los ejemplos son muchísimos y pueden por ahí, o hay muchísimos ejemplos a los cuales podemos apelar. Estamos conversando con Alfredo Mesa. Él es editor, fundador, periodista del portal venezolano Armando.info, un portal dedicado al periodismo de investigación que por hacer investigación tiene hoy a 3 de sus periodistas viviendo fuera del país en condición de exilio, en condición de destierro. Alfredo, ¿cómo hacer entonces para colocar esos esfuerzos, esos nuevos recursos que brindan las redes en función de hacer periodismo desde fuera del país para la libertad del país? Te escuchamos. Y yo diría que esa marca que ha sido trabajada durante años, que se ha ido ganando el respeto de la audiencia porque ha dado informaciones sólidas, contrastadas, que no son, digamos, la consecuencia de la imaginación, sino más bien la consecuencia del trabajo serio y meticuloso con fuentes y digamos que pueden ser contrastadas por el público, ¿no? Y sí creo que estas marcas que hoy somos en las redes sociales deben ser utilizadas para, digamos, contrastar toda esa tendencia también igualmente peligrosísima de las noticias falsas o las llamadas fake news en inglés, que también se han distribuido a través de la red. Esa es otra forma, creo yo, de que las personas que están fuera de Venezuela, venezolanos que, bueno, han tenido que pagar con el destierro la osadía o la valentía, según se vea, desde qué punto de vista se vea, de enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Yo diría que eso es un asunto fundamental, ¿no? Convertirse en esas figuras que puedan, entre tanto caos, poner un poco de orden e indicarle a las personas que siguen las redes sociales cuál de esas informaciones que circulan y que a veces son rumores infundados tienen visos de verosimilitud, ¿no? Es lo que aprendimos en las escuelas de comunicación, verificar la información, tratar de conseguir la mayor cantidad de fuentes pues que la sustenten y presentarlas pues con el debido contraste. Yo creo que se trata del mismo ejercicio de honestidad intelectual que hicimos en esos medios tradicionales. Y me he concentrado mucho en este comentario en las redes sociales porque creo que allí es el gran espacio donde actualmente se informa la mayoría de la población. La mayoría de la población sigue a una determinada cantidad de personas, de cuentas con las cuales se siente identificado o porque siente que dentro del gran caos que supone recibir información sin confirmar o las grandes angustias que genera la falta de información, esas fuentes le van a dar certezas, ¿no? Entonces,
si uno contribuye desde el exilio, las personas que estamos fuera del país, a trabajar para que esa información que están recibiendo sea lo más diáfana y más clara posible, ahuyentando la tentación de dar como ciertas informaciones o más que informaciones, ahuyentando la tentación de dar como ciertos lo que son apenas rumores. Yo creo que de ese modo se puede seguir haciendo periodismo para Venezuela desde el exilio. Hay colegas que están en el exilio que combinan sus trabajos con iniciativas, la mayoría diría ad honorem, para cumplir con ese deber de informar lo que lamentablemente dentro del país no. Muchísimas gracias, Alfredo. Era Alfredo Mesa, fundador y periodista del portal venezolano Armando.info. Repito, este destacado grupo de periodistas venezolanos dedicado al periodismo de investigación, los mismos que reventaron acá en Venezuela esa olla de los papeles de Panamá, los Panama Papers, los mismos que han trabajado con finura y con profundidad el tema de la red de corrupción de Odebrecht, y los mismos que al desnudar toda la trama corrupta en torno al programa de los CLAP tuvieron que salir del país en virtud, bueno, de la represión judicial contra quien tenga la osadía de decir la verdad. Hoy Alfredo está fuera de Venezuela, pero trabajando, como escucharon, por y para Venezuela, porque el periodismo de investigación no conoce fronteras. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ya puedes ir a Los Roques desde Por la Mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión, este programa especial con motivo del Día del Periodista. Hemos escuchado a periodistas como Beatriz Adrián, que se parten el pecho, se parten el alma, trabajando en el área de solidaridad con los presos políticos, con las víctimas de la violencia amponil, con las víctimas del hambre, de la crisis humanitaria. Escuchamos también a nuestro amigo Nelson Eduardo Bocaranda explicándonos qué es la censura del siglo XXI y cómo combatirla. Escuchamos también a Marianela Balbi explicando, diciéndonos con claridad qué significa el periodismo de investigación y cómo en este momento, decir una verdad implica para cualquier periodista toda una tarea detectivesca buscando esa verdad, porque el Estado como fuente sencillamente se encarga de tratar de obstaculizar el acceso a la verdad. Y finalmente estábamos escuchando a Alfredo Mesa desde el exterior, desde el destierro, desde el exilio, hablándonos de los costos que tiene para un periodista, de los costos posibles del ejercicio de ese periodismo de investigación. Ahora yo quiero destacar, sobre todo ante la audiencia del centro del país, que si bien todo esto es cierto, es muy difícil hacer periodismo en estas condiciones, hacer periodismo para la libertad en medio de una dictadura es muy complicado. Bueno, yo quiero que se imaginen lo que es hacer eso en la Venezuela profunda. Yo quiero que se imaginen lo que es hacer eso en Tucupita, donde Radio Fe y Alegría tiene ya 6 días fuera del aire porque le cortaron la energía eléctrica por orden de la gobernadora, ejecutada por Corpoelec, supervisada por el SEBIN. ¿Qué tal? O nuestros colegas de Guayana haciendo,
todo lo que pueden para darle al país y al mundo la información verdadera sobre esa salvaje guerra del oro que ha cobrado ya tantos muertos, o nuestros compañeros que están en los Andes, en la frontera colombo-venezolana, o nuestros colegas que están en el Zulia, en medio de una situación terrible con los apagones, y bueno, con los apagones en una ciudad donde se vive normalmente en 40 grados a la sombra. Precisamente como ejemplo de esta lucha desde la Venezuela profunda, tenemos en línea a Lenín Danieri. Lenín Danieri es un periodista que, si usted quiere tener el pulso de lo que está ocurriendo en Maracaibo, por favor siga a Lenín Danieri en las redes sociales para que pueda tener una panorámica objetiva de lo que está pasando allí. Lo tenemos en línea en este momento. Lenín, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué significa desde el Zulia ser periodista hoy en la Venezuela del año 2018? Te escuchamos. Mira, es una labor difícil, compleja, porque el gobierno no te la pone fácil, y mucho menos este gobernador, que tiene antecedentes, inclusive que cuando era alcalde le robaron los equipos a unos colegas de Niños Cantores Televisión, han arrestado periodistas y bueno, prácticamente los amenazan. Es bastante complejo. De hecho, tratamos de trabajar en grupo precisamente para evitar este tipo de que nos puedan neutralizar a todos. Pues a todos no nos pueden neutralizar y eso lo aprendimos ya, porque ya hemos vivido experiencias muy malas con este gobernador Omar Prieto, que en verdad su intención básicamente es neutralizar a los medios, y de hecho lo ha logrado. Hay muchos medios de comunicación aquí que no tienen noticiero, ya presupuestariamente hablando, muchos de ellos ya no están funcionando, no están operativos. El gobierno se ha encargado de comprar espacios de comunicación, alternativas que eran ventanas de muchas comunidades. En la actualidad esto no está ocurriendo, y por eso nosotros tratamos de informar en la medida de lo posible. Si no se puede por los distintos medios en los que estamos, las redes sociales son las que hablan, pero no dejamos de informar. Esa no es la opción, sobre todo en un estado, donde no solamente los apagones son los que nos están afectando. En este momento estoy desarrollando una investigación sobre los casos de nutrición infantil. Mira, Iván, porque los tengo registrados, 3 niños muertos por desnutrición solo en un centro de salud en Maracaibo. Esto en menos de una semana. Pero según mis fuentes, pero no los tengo registrados, habrían sido 6 en menos de una semana. Sin embargo, ante esta situación de calamidad que estamos viviendo, porque son niños que están muriendo literalmente de hambre, no hay respuesta de autoridad alguna, y por eso es que nosotros necesitamos visibilizar y mostrar lo que está ocurriendo. Y eso nos ha traído enemistades, nos ha traído amenazas, nos ha traído inclusive personas nos han llegado y nos dicen: mira, cuídate, tienes hijos, tienes familia, no seas tan frontal. Pero no se puede dejar de ser, no se puede dejar de mostrar y no se puede dejar de decir lo que está ocurriendo, indistintamente que ya colegas hayan sucumbido a eso. Yo sé que el miedo es gratis, el miedo es gratuito, pero no se puede dejar de informar, no se puede dejar de mostrar lo que a diario se ve, en cada esquina se muestra. Yo he visto casos y de hecho he entrevistado a héroes anónimos, personas que lideran fundaciones que se han encargado de repartir alimentos y darle comida a los más necesitados, y han visto cómo padres han tenido que pelear con perros para quitarle la comida y podérsela dar a sus hijos, peleando en la basura, en los restos de basura, por un bocado de comida. Entonces, eso hay que mostrarlo, eso hay que evidenciarlo, y por eso es que vamos a seguir subiendo. Recibas concretamente de parte nuestra, de parte de nuestro equipo, nuestra palabra de respeto y de admiración por el trabajo que tú haces. Era Lenín Danieri desde el Zulia, quien, como Germán Dan, por ejemplo, en Guayana, o Leo León en Mérida, o Francisco Pérez en Tucupita, tantos y tantos héroes anónimos del periodismo venezolano, personas que están dando una lucha tan o más dura que la que se da en Caracas, pero que como no están acá en la capital de la República, que es el ombligo mediático y político del país, muchas veces esta lucha sencillamente pasa desapercibida. Pero insisto, son literalmente héroes
de esta lucha del pueblo venezolano por la verdad, por la libertad. Así llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. No quiero terminar sin antes recordar dos cosas. En primer lugar, las enfermeras venezolanas siguen en paro. El paro arrancó el lunes, pero es un paro indefinido y esa jornada de lucha continúa. Así que muy pendientes con el desarrollo de esta actividad. En segundo lugar, quiero recordarles que hoy, miércoles 27 de junio, hay una concentración de los jubilados de PDVSA frente a PDVSA La Campiña, reclamando sus prestaciones, reclamando su dinero. Así que muy pendientes también de esto, porque será Día del Periodista, pero igualito tenemos que cubrir las pautas y esa es una pauta importante. Finalmente quiero hacerme solidario con el periodista Juan Diego Vilches, periodista del diario El Impulso, quien recibió la siguiente comunicación por parte del Consejo Legislativo del Estado Lara. El diario El Impulso, como ustedes saben, es un medio fundamental del centro occidente del país. Dice así: recibo un cordial saludo solidario, revolucionario, feminista, antiimperialista y profundamente chavista. Desde el nuevo Consejo Legislativo y el ejercicio de la función de seguimiento y control de la gestión pública que corresponde a este órgano parlamentario, me dirijo a usted la oportunidad de citarle a comparecer ante esta comisión técnica permanente para que aclare lo referido al caso. Perdón, déjenme leerles con más precisión. Me dirijo a usted la oportunidad de citarle a comparecer ante esta comisión técnica permanente el día jueves 28 de junio del año 2018 a las 2 p.m. en el Salón Rafael Plexman de este organismo parlamentario, con el objeto de conocer lo referente a la publicación en el diario El Impulso de fecha 7/6/2018 del presunto fallecimiento de 11 pacientes originados por la bacteria Serratia marexenas en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto. Cabe destacar que todo funcionario público, estado particular, que siendo citado a comparecer ante el órgano legislativo o a sus comisiones no asista o se excuse sin motivo justificado, será sancionado por bla, 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 bla. Bueno, algunas precisiones, ¿no?, a los señores de este órgano legislativo. En primer lugar, están utilizando un verbo inadecuado, ¿no? Una cosa es que inviten a un periodista a que converse con ustedes y otra cosa es que lo citen a comparecer. Comparece el reo ante el tribunal, eso es otra cosa. Entonces, en primer lugar, aprendan a escribir. En segundo lugar, entiendan que si ustedes son una comisión de seguimiento de la gestión pública, un periodista que trabaje en el diario El Impulso no está sujeto a los dictámenes de ustedes. Es un particular que está haciendo libre ejercicio de su oficio y cumpliendo con su deber ciudadano. Y en tercer lugar, quiero que sepan esto clarito, lo que acaba de decir Lenín Danieri desde el Zulia. Hagan lo que hagan los burócratas, no van a impedir que la verdad llegue. Van a citar al periodista porque salió la información de los 11 niños que murieron contaminados por Serratia en el hospital pediátrico. No, chicos, el problema no es que salga la noticia, el problema es que los niños murieron. A quien tienen que citar es al director del hospital, a los encargados de los servicios, a los burócratas encargados de eso, a los jefes regionales del ministerio, al mismo ministro de Sanidad, al saliente y al entrante. ¿Quieren citar a alguien? Bueno, citen a esos. Porque el problema no es que salga la noticia, el problema es que ocurra ese desastre. Lenín Danieri nos acaba de decir, tiene la información confirmada de 3 niños que fallecieron por hambre en el Zulia. Y alrededor de eso hay, todo un escándalo de miedo. Y estamos viendo lo que está ocurriendo en Lara. Nuestra palabra, pues, de solidaridad en este Día del Periodista. Hacer periodismo por la libertad bajo dictadura implica estos riesgos y estos costos. Y aquí hay un periodismo dispuesto a correrlos. Nuestra palabra de felicitación y admiración a todos los periodistas venezolanos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión.
RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puedes